Queridos hermanos, estimados amigos, bienvenidos de nuevo a este espacio formativo del Instituto de Identidad Andaluza. El tema, Historia de la Masonería en Andalucía, que vamos a trabajar hoy, sería el análisis del siglo XX, la evolución de la orden francmasónica en este periodo. Pasemos, pues, al contenido. Entre 1900 y 1920, los masones intentan con poco éxito reconstruir, retomar esa estructura que se había venido abajo. En Andalucía se fundan 35 logias, 23 en Cataluña, 18 en el norte de África, 10 en Madrid, etc. Entre 1900 y 1924, solo se fue capaz de crear en España entre 100 logias y triángulos. De las más de una docena de obediencias u orientes masónicos que llegaron a funcionar a finales del siglo XIX, apenas dos lograron superar la crisis y proseguir su actividad hasta la Segunda República. El Gran Oriente Español, GOE, con sede en Madrid, la Gran Logia Catalana Balear, cuya sede estaba en Barcelona y que en 1921 decide extenderse por todo el territorio peninsular, adoptando el nombre de Gran Logia Española, GLE. A partir de 1921, la dictadura de Primo de Rivera, se produce el verdadero crecimiento de la masonería en España en el siglo XX, con el resurgir de nuevos talleres. En el desarrollo de ese crecimiento confluyen varios factores. La nueva organización que adopta el Gran Oriente Español, GOE, obediencia mayoritaria, concediendo una mayor independencia y autonomía a las logias bajo su mandato, hecho que dará paso al nacimiento de las grandes logias simbólicas regionales. La segunda obediencia española, la Gran Logia Catalana Balear, que se convierte en la Gran Logia Española, extendiéndose y convirtiéndose en la segunda gran obediencia española del siglo XX. La inestabilidad y crisis de la monarquía de Alfonso XIII, incapaz de llevar una profunda modernización y democratización de la sociedad española. La masonería se convierte en lugares de refugio y de encuentro de los sectores defensores de los valores y principios democráticos. Destaca la figura de Diego Martínez Barrios, el hermano Berguinó, gran maestre nacional del Gran Oriente Español. En 1923, a los 24 años, es iniciado en la logia Fe del barrio Macarena. En 1925 pasa a formar parte del taller Isis y Osiris, logia que aglutinaría a toda la masonería sevillana. De sus hermanos, 15 fueron diputados a Cortes y fue logia madre de la mayoría de talleres creados en Huelva. Bajo la dirección de Martínez Barrios y de sus colaboradores, Demófilo de Buen Lozano, Fermín de Sayas, Ramón González, Cecilia, etc., se convierte en el referente del republicanismo de la Baja Andalucía, participando en actos políticos, actividades sociales, veladas, etc.
Nació en Sevilla el 25 de noviembre de 1883, en el número 4 de la Plaza de la Encarnación. Su padre era jornalero, albañil, procedía del pueblo sevillano de Utrera. Su madre, que sería después vendedora en el mercado de la Encarnación, procedía de la localidad gaditana de Bornos. Era un hombre que nace en un ambiente humilde, de una familia de trabajadores de la Sevilla pues de fines del siglo XIX y de comienzos del siglo XX. Es un hombre que a los 10 años queda huérfano de madre y que unos meses después, con 11 años, pues como todo hijo de una familia trabajadora de la Sevilla de esa época, pues comienza a trabajar de aprendiz en una panadería. Da sus primeros pasos en la política o en la vida política y social de esa época, pues donde posiblemente tenía que darlos, ¿no? En el anarquismo de comienzos de siglo. Él ingresa en la masonería en 1908, es el año en el que se funda el Partido Republicano Radical, y unos meses después va a ser por primera vez concejal del Ayuntamiento de Sevilla. Don Diego recogió a mi madre en Aranida Sierra, que era su pueblo, con 17 años, para llevársela con ellos de ama de llave, hasta los 25 años en que mi madre contrajo matrimonio, pero con la fatalidad de que a los 30 años quedó viuda, con 2 hijos y embarazada de 5 meses. El mayor era yo. Y entonces don Diego fue con la mujer a la casilla donde vivía mi madre, la recogió con sus hijos y la volvió a llevarse con él a la calle Roque Barcia donde yo vivía. Ahí estuvimos viviendo con ellos hasta el año 35, en que don Diego le dijo a mi madre que nos íbamos para Madrid. Nos metió en el colegio San Ildefonso y mi madre estuvo con ellos hasta el año 36, que estalló la guerra. Cada vez que lo conoces más, cada vez que lees sus escritos, que lees lo que él pensaba y lo que él sentía, te das cuenta que era un hombre que vivía totalmente de acuerdo a los principios de masonería, de libertad, igualdad, fraternidad, pero que tenía unos valores de tolerancia, de ayuda a los demás, de darse muy grandes. Para mí no tiene la importancia de ser gran maestre del Gran Oriente Español, sino la importancia de ser un gran hombre y, como se ha dicho repetidas veces en todos los actos, un hombre bueno. Su vida se componía de muchas cosas, ¿no? De su familia, de su amor a Sevilla, de ser republicano, de ser masón, pero cuando se fue al exilio y recibió ayuda de los republicanos de Málaga, él devolvió esta ayuda, devolvió este dinero y dice: la solidaridad que gustosamente acepto de las logias o de algunos amigos particulares, la rechazo del republicanismo. Con aquellas, con las logias, me une un vínculo de fraternidad que me permite recoger sin rubor lo que me donen, como yo lo he donado, pero con el partido político no. Con los partidos políticos se dan cita muchas opiniones y intereses a los que no quiero quedar vinculado ni agradecido para conservarme con la libertad moral que siempre tuve y que es el único patrimonio. Nuestro querido hermano se unían dos cosas: el ser republicano y además ser gran maestre del Gran Oriente Español, pues era algo que se unía para que se pusiese en el olvido, para que todo el mundo olvidase que este personaje había existido. La politización se hace evidente con la propuesta que elevan al GOE de crear una comisión para intentar que todos los grupos políticos de izquierdas lleguen a un acuerdo para unificar esfuerzos en los principios liberales y democráticos. En un discurso de Martínez Barrios en la Constitución de la Logia Trabajo de Sevilla, subraya la importancia de convertir a la orden en un instrumento unido
al porvenir democrático y liberal del país. Termina el discurso diciendo: se engañan quienes piensen que la masonería es un lugar especulativo, lo que no puede ser hoy. La masonería es escuela de sacrificio, y el que no tenga espíritu de sacrificio procede honradamente si se retira. Durante mucho tiempo, la masonería ha sido una especie de tradición. Vamos a ser cuartel de refugio donde acudan todos los hombres libres. Hay que hacer un templo grande, hermoso, donde quepan cuantos llaman a nuestras puertas, y hemos de tener junto a nosotros hombres de todas las filiaciones. Diego Martínez Barrios. Durante la dictadura de Primo de Rivera, las logias se convierten en Andalucía en el refugio de quienes unos años más tarde ocuparían puestos en los partidos republicanos y las principales organizaciones de izquierdas. Gracias al trabajo de Martínez Barrios y sus colaboradores, en los años 20, el número de logias y talleres masónicos aumenta de forma considerable, destacando una vez más Cádiz con 51 talleres, Sevilla 46, Málaga 19. Entre 1898 y 1936 pertenecieron a las logias andaluzas un total de 5.662 individuos. La masonería andaluza, bajo su dirección a inicio de la Segunda República, sumaba casi el 50% de los efectivos del GOE en España. El objetivo de Martínez Barrios era intentar restaurar a través de los talleres masónicos la cordialidad perdida, el consenso, la paz, los principios y fines esenciales defendidos por la gran familia republicana. En la diapositiva podemos ver el número de organismos masónicos y de miembros conocidos de la masonería en Andalucía entre 1898 y 1936. Son fuentes del libro Los masones andaluces de la República, la guerra y el exilio. Documentación conservada en el Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca. Importante destacar Cádiz, con 2.500 masones y 51 organismos masónicos. Es importante destacar el perfil socioprofesional de los masones andaluces. El 10% de la población total pertenecían a la alta clase media de la época. 164 médicos, 92 abogados, propietarios 79, ingenieros 36, 9 veterinarios, 6 notarios, 56 estudiantes universitarios. El 40% pertenecía a la baja clase media de la época. Hablamos de comerciantes industriales modestos, 724, agentes comerciales y representantes del comercio, 104, empleados varios dependientes administrativos, más de 1.000. Funcionarios constituía el 10%, militares y miembros de las fuerzas de seguridad del Estado, Guardia Civil y Carabinero, 269 masones, docente, 272, cuerpo de correo y telégrafo, 123. Clase baja, suponía el 35%, trabajadores, jornaleros 250, mecánicos 163,
maquinistas 101, electricista 51, relojeros 21, carpinteros 134, albañiles 98, pintores 51, camareros 90, barberos 79, imprenta 70, chofer 70, panaderos 42, etc. También es importante indicar la militancia política y sindical de los masones. En el Partido Republicano Radical, 510 masones. En el Partido Republicano Radical Socialista, 155. El Partido Republicano Federal, 57. En Acción Republicana, 40. En el Partido Socialista Obrero Español, 187 masones. En Unión Republicana, el Partido de Martínez Barrios, 218. En la Izquierda Republicana, Partido de Manuel Azaña, 231. En el Sindicato UGT, 106. En la CNT, 54. Y en el Partido Comunista de España, 30 masones. La Segunda República abrió para la masonería española todo un mundo de nuevas expectativas. Muchos hermanos masones pensaron que había llegado el momento de poner en práctica muchas de las ideas y de los proyectos debatidos en sus talleres. El grado de compromiso político fue muy alto. En Andalucía, de los 277 escaños o actas de diputados a Cortes adjudicadas mediante elección, 100 fueron ocupadas por personas que pertenecían o habían sido masones en algún momento de su vida. Traducido en porcentaje, nos viene a decir que un 36% de todos los diputados a Cortes electos por Andalucía durante el periodo republicano eran o habían sido masones. De los 14 andaluces que ocuparon una cartera de ministros, 5 eran masones. Diego Martínez Barrios, ministro de Comunicación, de Guerra, de Gobernación, presidente de Gobierno, jefe interino del Estado en 1936. Eloy Vaquero, ministro de Gobernación y Trabajo. Fernando de los Ríos, ministro de Justicia, de Instrucción Pública y del Estado. Augusto Barcia, ministro de Estado. Y Manuel Blasco Garzón, ministro de Comunicaciones y Marina Mercante, ministro de Justicia. Subsecretarios de Instrucción Públicas masones andaluces: Pedro Almansa, malagueño; Ramón González Cecilia, sevillano; Fernando Rey Mora, Huelva. Directores generales masones andaluces: Antonio Tuñón de Lara, Ramón González Cecilia, Álvaro Pascual Leone. Masones andaluces presidentes de las diputaciones provinciales: Hermenegildo Casas, Cordero Bel, Tirado Figueroa. 183 masones desempeñaron el puesto de alcalde en alguna localidad andaluza. 393 hermanos ocupan algún puesto de concejal en los distintos municipios andaluces. Alcaldes masones: Almería, Miguel Granado, Uldarico de Olmo, Antonio Ortiz Estrella. En Córdoba, Eloy Vaquero Garrido de los Reyes. En Granada, José Palanco, Luis Fajardo, Constantino Ruiz Carnero. En Huelva, Amós Sabrás, José Barrigón. En Málaga, Alba Varela, Eugenio Entrambasaguas, Pérez Teixeiras. En Sevilla, José González y Fernández de la Bandera, Horacio Hermoso.
En Huelva fueron alcaldes masones los de las ciudades de Ayamonte, Cartaya, Paterna del Campo, Escacena del Campo, Valverde del Camino. En Sevilla, Cazalla de la Sierra, Constantina, Lora del Río, Dos Hermanas, Utrera, Alcalá de Guadaira, Marchena, Morón de la Frontera, Écija, Carmona, La Campana. Y en Córdoba, Posadas, Palma del Río, Puente Genil, Lucena. La provincia de Cádiz tuvo alcaldes masones en las ciudades de Algeciras, La Línea de la Concepción, Jerez de la Frontera, San Roque, Ubrique, Puerto Real, San Fernando. En Málaga, Antequera, Ronda. En Jaén, Linares, La Carolina, Beas del Segura. En Almería, Alhama de Almería, El Ejido, Vélez Rubio. En Granada, Motril. Este protagonismo de los masones en la vida política y social de la Segunda República, de la que Andalucía constituye su ejemplo más representativo, no hizo sino alimentar desde la mentalidad conservadora el mito del complot que en los años 30 y a partir del 36 cristalizaría en el famoso contubernio judeo-masónico comunista, asumido como dogma de fe por Franco y su régimen. A pesar de los datos y contrario a lo que se cree, la etapa masónica republicana no fue una época esplendorosa en Andalucía y España. Desde el inicio de la Segunda República se inicia una crisis. Muchos hermanos pensaron que el tiempo de estudio, debate y formación personal tenía que dejar paso a la práctica utilizando como instrumento a los partidos políticos. En muchos talleres se empieza a discutir, surgiendo serias divisiones entre personas masones y pertenecientes a distintas agrupaciones políticas con proyectos e ideas distintas y opuestas. Se priorizó la dedicación política sobre las obligaciones masónicas. Como consecuencia, se produce una gran abstención en las reuniones masónicas. Se producen muchas bajas entre los distintos talleres. Aparece un efecto contrario, es decir, la política penetró en las logias, provocando divisiones, luchas y rivalidades entre hermanos. Queridos hermanos, estimados amigos, hasta aquí la segunda parte, siglo XX, de la historia de la masonería en Andalucía. Muchas gracias por vuestra atención.